Yo soy Cari, estoy muy contenta de tenerlos nuevamente aquí en el canal. El día de hoy ya es el último día de esta semanita tan genial que tuvimos, de esta semana especial por la primavera, la semanita pastel. Entonces, como broche de oro, yo pensé, ¿por qué no pintar con todos mis colores pasteles un dibujo? ¿Qué puede salir mal? Sí puede haber errores, pero bueno, vamos a arriesgarnos. Tengo bastante colores pasteles, por sobre todo tengo más lápices de color pastel que ustedes ya vieron las marcas en el día anterior, pero también tengo marcadores, otras cositas que puede ser que complementen también muy bien a todos estos materiales. No sé si va a ser una buena idea mezclar todas estas cosas, pero bueno, aquí estoy para intentarlo. Les voy a mostrar todas las cositas pasteles que tengo. Primero tengo estos dos tiralíneas o microfibras, que este es la marca BR brasilero y este es Filgo argentino. Luego tengo esto que ya vieron ustedes, los resaltadores de Filgo. Tengo estos marcadores que tienen purpurina, que son coreanos, que de verdad vamos a ver qué tal queda en un dibujito. Claramente todos estos lápices de colores de distintas marcas. Tengo estos marcadores finitos, que es también de Filgo. Tengo mucho de Filgo porque yo tenía el set completo de pasteles de Filgo, por eso tengo mucho. Están las acuarelitas que ustedes ya vieron también. Los estabilos Boss pasteles. Los resaltadores también de Filgo, que vienen estos sueltitos porque también es del set que les hablé. Tengo estos boli gel. Tengo que probar algunos a ver si es realmente pastel y que no me engañen. Y estos que son color pastel permanentes, pero la verdad que son más oscuros, pero tengo que probar a ver qué tal. El dibujo voy a estar haciendo en una hoja semiporosa y voy a estar utilizando esta cinta pastel para poder hacer el marquito y que no se me mueva todo, porque vamos a estar utilizando acuarelas, por eso voy a estar usando uno con gramaje alto también. Coloco la cinta para hacerle un marquito blanco para que quede bonito también con el dibujo, y luego ya empiezo a hacer mi bocetito. Como siempre, yo empiezo haciendo muy suavecito y le voy dando como que los detalles, agregando más cosas. Aquí decidí dibujarle a una chica con flores, ya que es una semana especial por la primavera, y más o menos un poquito de cerca para que tenga más detalles y que pueda utilizar más los materiales que tenía que emplear en este caso, en este videito. Yo creo que fue uno de los retos más difíciles que he realizado en el canal por la cantidad de materiales que tenías de tonos pasteles. Después más adelante ustedes ya van a ir viendo que solo ya daba pequeños toquecitos con algunos que otros materiales, porque era bastante complicado. Ya voy a comenzar a utilizar todas las cositas y voy a empezar a hacer el contorno, pero suavemente para no perder como todo el dibujo, porque después voy a tener que borrar alguito para poder utilizar las acuarelas y no quiero que se note demasiado tantas líneas. Entonces voy a hacer con este lila de acetone, así suavecito nada más, y empiezo a hacer esta línea, como les dije, para poder borrar ese grafito y que solo quede el color, ya que yo quería para la línea del personaje. Listo, ya pasé todito el color lila, pero ahora voy a borrar el grafito y se va a borrar un poquito el lápiz de color, pero no voy a perder mis líneas. Esa es la idea. Aquí empecé a colocar el color rosado en la parte de la piel, muy suavecito, solo como para darle una base a todo el dibujo, y lo hacía muy lentamente y cuidadosamente también para que pueda quedar bonito el dibujo. Al comienzo yo dije, bueno, este reto va a ser algo fácil, voy a poder utilizar muy bien todos los materiales porque era un dibujo con bastantes detalles. Yo sentía algo así, por eso lo hice también con flores y no sé. Pero después, más adelante, ya yo sentía que esto no iba bien, que me complicaba demasiado la existencia porque yo tenía demasiados lápices de colores, y poner todos esos lápices de colores en un solo dibujo fue difícil, fue bastante difícil. Las acuarelas para nada me ha costado utilizar todos los colores porque son nada más que 6, entonces he utilizado para el cabello un tono y así sucesivamente para cada parte del dibujo he utilizado cada color.
Acá empezó a complicarse el dibujo cuando empecé a utilizar marcadores o resaltadores, porque estas acuarelas, como ustedes vieron en uno de mis videos anteriores, se sale, tiene polvitos y hacía que mis marcadores se tranquen y que ya no saque la tinta. Además que también arrastraba mucho la acuarela que estaba en el dibujo, entonces me costaba demasiado. Tenía al lado de mí otra hoja para poder como que limpiar la punta del marcador o del resaltador para que pueda salir otra vez su tinta, pero eso fue lo que más me complicó. Y también tenía demasiados materiales que son de este tipo de tintas al agua y marcadores que necesitaba utilizarlo, pero la acuarela me impedía demasiado. Yo creo que si no tenía acuarelas iba a ser muchísimo más fácil este reto, pero bueno, aquí estoy utilizando los estabilos, estoy poniendo en varios lugares los colores que tenía, que creo que eran 6, y lo coloqué en toditas partes, en las flores, en el cabello, en la piel. Ahora voy a estar utilizando estos, pero no todos, porque como les dije en un video anterior, yo siento que algunos no son muy pasteles, así que voy a solo utilizar lo que siento que son bien pastelosos. No utilicé 3 colorcitos, el lila muy fuerte que tenía este set, que lo había hecho en mi OC de Demi. Después también no utilicé el tono medio celeste verdoso porque también es muy oscuro. Y el otro, ¿cuál era el otro color que no utilicé? Que era muy oscuro también. Entonces por eso no iba a ir bien con estos tonos pasteles que estoy utilizando, y la temática obviamente que es la semana pastel. Y ahí justamente estoy haciendo la limpieza del pincel porque ya no pintaba. Hasta ahora ya tengo algunos pinceles que se fundieron porque ya no pintan. Ya intenté limpiarle la punta, pero se quedaron así. Ya utilicé todos los marcadores Filgo. Ahora vamos con lo siguiente, que voy a continuar con marcadores para que ya se acabe, porque ya me estreso demasiado, no sé más dónde poner porque hay demasiados marcadores, así que voy a probar si son bien pastelosos y voy a colocar. Y me di cuenta que cuanto más fino es el marcador, más solía arrastrar la acuarela y trancarse y no funcionar. Entonces ya de verdad me estaba estresando demasiado este dibujito, porque yo veía que nunca avanzaba y también que tenía demasiados materiales todavía que utilizar. Entonces aquí estaba haciendo todo lo posible para que este video salga bien. Acabé de utilizar todo ahora vamos con el siguiente, y la verdad creo que voy a empezar ya a pintar con los lápices de colores, y voy a empezar con Faber-Castell, ya que es muy clarito, para ir después intensificando el color. O sea, ya tenía que empezar con los lápices de colores para poder utilizar la cantidad que tenía, y obviamente me fui por lo fácil, que era el Faber-Castell, ya que son tonos claros y después podía como que intensificar muchísimo más con las otras marcas, y lo fui colocando en todas partes, en el cabello, en las flores, en la mariquita que está ahí en el cabellito. Eso me encanta, esa mariquita me encanta cómo está ahí, como que dando un destaque también a la temática primaveral, me gusta demasiado. Y he utilizado cada uno de los lápices de colores de Faber-Castell, obviamente en distintas zonas, pero de verdad era demasiado complicado. Además que mi mano se cansó muchísimo en este video. Creo que he tardado más o menos 3 a 4 horas, si no era más, porque en la parte del cabello es donde me llevó bastante tiempo tener que intensificar mucho más pues la saturación con todos los otros lápices. Y Filgo es algo más o menos similar al de Faber-Castell, que también pinta muy clarito, entonces por eso fue el siguiente que decidí utilizarlo, porque si lo utilizaba a último casi ya ni se iba a notar lo que hacía con estos colorcitos. Y nuevamente es prácticamente todo lo mismo de lo anterior. Fui intensificando algunas zonas en el cabello, en las flores. En las flores es donde más estaba colocando los materiales, porque sentía que se podía hacer más detallecitos, y bueno, y en el cabello. Pero es la primera vez que yo hago este tipo de reto de utilizar todos mis materiales de algún tono para poder hacer un dibujo, y siento que de verdad es demasiado difícil. Pero si es que les gustaría que yo haga de otro color, por ejemplo rojo, lila o verde, no sé, de todos los colores, me lo hacen saber en los comentarios y voy a intentar hacerlo si es que les gustaría que haga esa sección de pintando mi dibujo con un cierto colorcito. Otra cosa que mencionar de este dibujito es que como mi hoja era semiporosa, se notaban
los espacios en blancos cuando pintaba con lápiz de color. Después obviamente cuando utilizo otras marcas de lápiz de color sí como que se tapaba un poquito más, pero como pueden ver con estas dos marcas todavía no puedo lograr eso y yo quería que no se note tanto. Pero era complicado. Ahora estoy empezando a utilizar Carioca, que tiene también más saturación que los otros dos que estaba utilizando, pero son casi todos los mismos colores obviamente, entonces solo fue ya empezar a agregar más detalles en algunas que otras zonas donde yo sentía que faltaba un poquito más. Lo bueno de esta marca Carioca que me ayudó con el tono gris en la parte de los ojos para empezar a darle un poquito más de forma a los ojitos y que tenga sombritas y cosas así. Así también he combinado bastante el verde, el amarillo y el otro tono de verde que es más oscuro para la parte de las hojitas, de estos pimpollos que le dibujé también a esta ilustración. Le fui dando más colorcito a la piel porque casi ni se nota en esta altura el color de las dos marcas anteriores. Entonces así ya empezaba a darle un poquito más de forma a este dibujito. La verdad que yo ya quería acabar este videíto. Creo que es el primero que yo me sentía tan abrumada y preocupada, porque eso es la palabra correcta. Estaba demasiado preocupada de no poder utilizar todos mis materiales pasteles y ese es el reto, ¿no? Utilizar todito. Entonces como que veía alguna que otra zona donde podía ir más, que le podía agregar más detallecitos. Los lápices de colores obviamente era más fácil de utilizar, pero después más adelante ya tengo que utilizar otro tipo de material que fue el que no sabía muy bien dónde colocarlo y empecé a dar más y más detallecitos en el dibujo. Y hablando un poquito de la semana pastel que hicimos, no sé si es que vieron todos los dibujitos que realicé desde el día lunes hasta hoy domingo. Espero que les haya gustado mucho y además me pueden dejar aquí en los comentarios cuál fue su video favorito de la semana y si les gusta este tipo de semanas especiales por algún determinado evento. En esta ocasión fue por la primavera. La verdad que yo estoy muy contenta de haberlo hecho como el año pasado en el mes de diciembre, pero ese mes sí que fue bastante largo porque hice 24 videos diarios y que a ustedes les gustó muchísimo que haga el calendario de adviento de materiales de dibujos, que a mí también me encantó demasiado. A mí creo que el dibujo que me gustó muchísimo fue el que hice con gouache y también me gustó mucho cómo ha quedado su cabellito, todo ese movimiento que tiene, me encantó muchísimo. El dibujo que menos me gusta posiblemente sea el de los resaltadores porque realmente no me gustó que el tono lila sea demasiado oscuro y que no sea clarito como tiene que ser porque son de tonos pasteles, pero no hay problema, así uno como que va aprendiendo, va conociendo los materiales que uno tiene y bueno, es la forma de prueba y error, ¿no? Pero me gustó todos los videos que realicé. Si es que no lo vieron tienen que ir a ver, les dejo aquí abajo en la cajita de descripción la lista de reproducción de estos días súper hermosos o si no también todos los videitos para que ya se vayan a ir a ver cada uno de ellos y así me apoyan dejando su manita arriba, que eso me ayuda bastante a mí. Aquí ya he cambiado de material, que también otra vez es un resaltador que solo tenía 3 tonos de esta marca Filgo, colocando en algunas zonas de la sombra para que se intensifique muchísimo más y con el color verde fui agregando más detallecitos de hojitas y ramitas para poder utilizarlo bien. Aquí utilizo las microfibras. Siento que este fue el más complicado porque obviamente no sabía dónde colocar cositas tan chiquitas, entonces agregué nada más que detallecitos como circulitos, algunas que otras rayas en las flores, en la mariquita. No sé, por ahí le iba dando más y más detalles a este dibujito, haciéndole también algunas que otras líneas, solo ya para poder cumplir de utilizar completamente cada uno de los materiales. También con este tipo de material se trancaba bastante. La acuarela me perjudicó en todo, se trancaba todos mis materiales, no podía como que hacer que corra bien la tinta, era muy complicado. No sé si también porque era semiporosa o algo así, hacía que corra más aún las acuarelas, pero fue difícil, fue muy difícil. Ya empecé a utilizar las microfibras o la punta fina de la marca Filgo, agregando más detalles en los ojos que sentía que ahí le faltaba ya más cositas y en las flores que son pimpollitos.
Aquí ya estoy utilizando esos marcadores que tienen purpurina, que es las coreanas, y fui agregando en las sombras para que se pueda destacar después al mover el dibujito y que se vea un poquito los destellos de la purpurina. Estos marcadores son mis favoritos, me encantan demasiado. Así para mi sketchbook yo siempre le doy colorcitos a algunos dibujitos con ellos. Y por último volví a la marca Acetone y Carioca para poder definir muchísimo mejor las líneas del dibujo y que ya se vaya terminando este sufrimiento, porque la verdad ya quería que termine. Pero volviendo otra vez al tema de los materiales y todo, lo disfruté, fue un reto que te despierta un poquito la creatividad para poder utilizar todos tus materiales, poder ubicar lo mejor posible en tu dibujo cada material. Y así quedó el dibujito del día de hoy. Estoy muy contenta con el resultado, por más que haya sufrido un poquito en el proceso. Pero bueno, espero que también a ustedes les haya gustado mucho cómo quedó el dibujito del día de hoy. La verdad le agradezco a todos ustedes por el apoyo de esta semanita. Espero que les haya gustado esta sección de un maratón de videos especial. Déjame en los comentarios qué te pareció esta semanita, la semanita pastel. ¿Qué dibujo te gustó más de todos los días que hice desde el lunes hasta hoy domingo? Bueno, ya sabes que si te gustó este videito le puedes dar mucho amor dejando tu manita arriba, que eso me ayuda bastante a mí. También puedes hacer clic en el botoncito de suscribirse que aparece abajo para no perderte ningún video que yo suba próximamente. Y también puedes dar mucho amor en todas mis redes sociales que te dejo por aquí y en la cajita de descripción. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. ¡Chau, chau!